tal? Soy Mauricio Weintraub. Es un placer encontrarnos nuevamente aquí en este tercer encuentro del ciclo de charlas Escenas Matrices para Terapeutas. Es decir, un ciclo en donde iremos recorriendo algunos de los temas que nos competen a nosotros, a los terapeutas, a los psicólogos, a los ayudadores. Nos competen, digo, siempre desde la mirada, por supuesto, de las escenas matrices. La idea es acercar algunos conceptos, acercar algunas cuestiones propias de nuestro ser terapeuta y mirarlos, como siempre decimos, desde la mirada de las escenas matrices. La imagen que nos gusta tomar es la de poner un objeto, un jarrón, en el medio de la mesa e ir mirándolo desde distintas perspectivas. Así hacemos en estas charlas, al igual que en el ciclo de charlas que compartimos allí por 2020. Así hacemos, digo, en estas charlas con distintos temas, observarlas desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, pero siempre, por supuesto, con el denominador común de las escenas matrices. Es la tercera charla. En las dos anteriores vimos distintos aspectos. En la primera charla lo que vimos es qué significa ayudar, y en la segunda charla pudimos dar un pantallazo en el recorrido que en general solemos llevar cuando atendemos desde las escenas matrices en la relación con el paciente. Un recorrido que empieza por algo que el paciente trae y que tiene que ver con su vida cotidiana hoy. A partir de allí hacemos un movimiento hacia la infancia, hacia el pasado del paciente, hacia la historia, para ver de qué manera esto que lo aqueja hoy está ya dado en su historia. Vemos algo de ese momento de la vida del paciente, hacemos algún movimiento, sanamos algo en esa historia y después retornamos al hoy para ver cómo esto que hicimos en lo referido a su infancia, cómo esto tiene repercusiones en la actualidad. Esa fue la segunda charla, y en la charla de hoy vamos a dar una vueltita más, como nos gusta decir, con un aspecto que por supuesto es fundamental y que tiene que ver con poder pensarnos los terapeutas a nosotros mismos. Es decir, hoy vamos a intentar dar una vuelta más en la comprensión de qué es en realidad ser un terapeuta, por lo menos ser un terapeuta que trabaja desde las escenas matrices. Y vamos a empezar entonces diciendo que cuando pensamos en un terapeuta desde las escenas matrices, pensamos, por supuesto, en una persona, como decíamos en la primera charla, una persona que se junta con otra, con un paciente, con un ayudado, para poder justamente ayudar a esta otra persona a que se sienta un poco mejor en su vida. Y cuando decimos en su vida, es en su vida cotidiana. Uno diría, la pretensión es en principio pequeña. Ayudar a dar un pequeño paso en el bienestar que mi paciente desea experimentar en su vida cotidiana. Mi tarea es justamente prestarme a esta ayuda, intentar darle algo, intentar aportarle algo para que mi paciente pueda con este algo ir a su vida cotidiana y conseguir un poquito más de bienestar. Como siempre decimos en los talleres de escenas matrices, como siempre decimos en todo aquello que emprendemos desde las escenas matrices, para nosotros el pequeño paso es mucho más trascendental que los grandes objetivos. Nunca pensamos en la sanación completa, en la solución, nunca pensamos en estos términos. Siempre pensamos en un pequeño paso más. Y por supuesto, un pequeño paso más en un proceso que obviamente no tiene fin, porque es el proceso de crecimiento personal, es el proceso en el cual de una manera u otra todos estamos inmersos. Ahora bien, este pequeño paso que el terapeuta intenta ayudar a que el paciente dé en el bienestar en su vida cotidiana, siempre tiene que ver, de una u otra manera, siempre tiene que ver con un encontrarse por parte del paciente más profundamente consigo mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Como las escenas matrices es una escuela de base humanística, partimos de la base de que el hombre es básicamente bueno.
¿Qué significa básicamente bueno? Como ya lo hemos dicho en otros espacios, ¿qué significa básicamente bueno? Significa que cuando el ser humano lleva a cabo acciones que producen daño a sí mismo o a otros, es porque está desencontrado de su bondad esencial, desencontrado de su esencia, desencontrado de aquello más propio. Es decir, en definitiva, está desencontrado de sí mismo. Es por eso que decimos que la tarea del terapeuta es, en definitiva, para que el paciente pueda alcanzar un estado de mayor bienestar en su vida cotidiana. La tarea del terapeuta es, en algún punto, ayudarlo a un encuentro un poquito más profundo consigo mismo, un poquito más profundo con su propio ser, un poquito más profundo con lo que quiere, con lo que ama, con lo que desea, un poquito más profundo con lo que es bueno para sí. Sabiendo que este encuentro un poquito más profundo consigo mismo puede provocar durante un tiempo más o menos prolongado desencuentros con los otros. Porque si mi paciente ha establecido vínculos en donde él está mucho más atento a el bienestar del otro que al bienestar propio, cuando uno empieza a trabajar para que mi paciente pueda vincularse de una manera más profunda consigo mismo y pueda ir priorizando su propio bienestar, por supuesto que mi paciente va a llevar a cabo determinados movimientos en sus vínculos cotidianos que cambian la dinámica en la cual estos vínculos están armados. Y por supuesto que esto va a provocar en mayor o menor medida diferencias y conflictos, insisto, en mayor o menor medida, conflictos en los vínculos con los otros. Esta zona, yo diría, de turbulencia que todo proceso de sanación tiene, es una zona que es necesario que el paciente pueda atravesar y que yo como terapeuta pueda ayudar a atravesar para que el paciente pueda, priorizando su propio bienestar, priorizando este encuentro consigo mismo, ir reconstruyendo los vínculos, reformulando sus vínculos o alejándose de los vínculos y formando otros que estén más acorde con lo que él considera bueno para sí mismo, o mejor dicho, que estén más acorde con lo que verdaderamente es bueno para sí mismo. Es por eso que decimos entonces que el terapeuta tiene como objetivo en el encuentro con el paciente ayudar, entendiendo por ayudar este mayor contacto con el bienestar del paciente, que el paciente pueda llevar a cabo movimientos que le permitan un mayor contacto consigo mismo y posteriormente movimientos que le permitan un mayor bienestar en su vida cotidiana. Para eso es importante, como decíamos en el primero de nuestros encuentros y en otros encuentros, para eso es importante darse cuenta que el vínculo entre terapeuta y paciente, por lo menos desde las escenas matrices, es un vínculo a la vez equilibrado y desequilibrado. Es equilibrado en relación con que obviamente somos dos personas que valemos lo mismo. Yo no valgo más que el paciente, ni el paciente vale más que yo. Somos dos personas que valemos lo mismo. En ese sentido es completamente equilibrado. Pero es desequilibrado en el sentido en que, por supuesto, yo como terapeuta tengo un saber que el paciente no tiene. Por eso el paciente viene a que yo lo ayude. Si solo fuera equilibrado, yo no tendría nada para aportarle al paciente. Y en este sentido, habitar, como decíamos el otro día, habitar a la vez el equilibrio y el desequilibrio en el vínculo, tiene que ver con algo propio del ser terapeuta. El terapeuta que renuncia a un vínculo equilibrado, renuncia también a cierta parte de la ayuda. Y el terapeuta que renuncia a un vínculo desequilibrado, renuncia también a cierta parte de la ayuda. Entender en qué sentido es equilibrado y desequilibrado y poder actuar desde ambos, según cuál sea más necesario en cada momento, constituye una parte importante de la posibilidad de ayudar. Entonces, empezamos pensando qué significa ser terapeuta y ahora vamos a ver algunos de los conceptos fundamentales o algunos conceptos que a mí me parecen fundamentales y que para las escenas matrices, para la mirada de las escenas matrices,
resultan, yo diría, imprescindibles pensar. El primer concepto en el que me voy a detener un poco es el concepto de encuadre. Para el que no es terapeuta, quizás no sabe que el encuadre es todo aquello que da marco a el proceso terapéutico. Para nosotros que trabajamos con las escenas matrices, el encuadre es fundamental. El encuadre da marco, es decir, el encuadre circunscribe lo que pertenece y no pertenece al vínculo terapeuta-paciente, y por otro lado da contención al proceso terapéutico. Como todo marco, el marco de un cuadro también da contención. Dar contención quiere decir, por un lado, delimita lo que es el proceso y lo que no es, lo que corresponde y lo que no corresponde al proceso. Por un lado lo delimita, y por otro lado contiene, con toda la connotación, yo diría maternal que hay aquí, contiene al al proceso terapéutico. Si ustedes lo quieren ver todavía más en profundidad, uno diría, pone el límite a lo que no es proceso terapéutico, y por otro lado contiene a lo que es proceso terapéutico. Y en el encuadre tenemos, yo diría, tenemos tres cuestiones fundamentales que podemos pensar. La primera es lo que llamamos la periodicidad en la cual se va a dar este proceso terapéutico. Digo, la cantidad de sesiones por semana, por mes, por semestre, depende cómo cada uno lo organice. La periodicidad. Y la periodicidad no es algo aleatorio, no es algo, por supuesto, como todo lo que tiene que ver con el encuadre, no es algo que decide el paciente. La periodicidad la decide el terapeuta. Cuando digo la decide el terapeuta, por supuesto puede consultar al paciente, pero finalmente la decide el terapeuta. Para las escenas matrices, todo lo referido al encuadre lo decide el terapeuta. Lo decide el terapeuta consultando al paciente, pero sobre todo lo decide el terapeuta en función de lo que el terapeuta considera que es bueno para el paciente. Digo, si yo considero que para un paciente es bueno una periodicidad de una vez por semana, puedo estirarme quizás a 3 veces por mes, quizás una vez cada 15 días, pero va a haber un momento en donde si hay otra periodicidad, yo voy a considerar que esto no es saludable. Y es mi responsabilidad sostenerme en una periodicidad saludable. Si yo considero que la periodicidad es una vez por semana y mi paciente me dice que quiere venir o que su periodicidad sería una vez cada 2 meses, si yo acepto esa periodicidad, estoy por un lado traicionándome a mí mismo porque no considero que sea saludable, y por otro lado, en algún punto estoy traicionando al paciente porque estoy aceptando una periodicidad que en mi criterio no es saludable. Entonces, la periodicidad, cuántas veces viene el paciente por semana, por mes o por lo que sea, es algo que le corresponde, por supuesto, al terapeuta decidir, aunque consulte, aunque lo ponga a evaluación con el paciente. En escenas matrices, en el trabajo con escenas matrices, la periodicidad en líneas generales puede cambiar, pero la periodicidad con la que nosotros trabajamos son 3 sesiones por mes y un taller. 3 sesiones y un taller de escenas matrices por mes. Las 3 sesiones son una vez por semana. En la 4ª semana del mes hay un taller de escenas matrices. Este es el esquema básico. Después puede haber modificaciones. Hay momentos en el proceso en el que pueden ser cada 15 días. Pero uno diría, en líneas generales, este es el proceso que uno considera saludable. ¿Y por qué 3 sesiones y un taller? Porque uno diría, en las sesiones se habla de lo que le pasa al paciente y en el taller se ve lo que le pasa al paciente. No me voy a meter en esta charla de hoy, no me voy a meter en profundidad en cuál es la diferencia, que las hay y muchísimas, entre la sesión y el taller, porque vamos a utilizar otra charla para eso, pero sí voy a decir que el complemento, la complementariedad entre sesiones y taller suele provocar una profundización muy evidente del proceso terapéutico, y aunque no es en realidad nuestro deseo, nuestro anhelo, también suele provocar un aumento en la velocidad del proceso terapéutico. Es decir, el paciente puede ver más rápido
puede entender más rápido, puede cambiar más rápido cuando tiene este complemento entre la sesión, que es donde se habla, y el taller, que es donde se ve. Donde se ve, donde se pone el cuerpo. Hablamos de sesión de terapia individual y también podemos hablar de sesión de terapia grupal. Quiero decir, a veces en vez de ser 3 sesiones individuales y un taller, son 3 sesiones grupales y un taller. Digo, a veces el paciente está inmerso en un proceso individual y a veces en un proceso grupal. En mi criterio, es imprescindible para un buen proceso terapéutico la terapia individual. Y no es imprescindible, aunque yo diría es deseable, que en algún momento del proceso terapéutico el paciente pase de terapia individual a terapia grupal. ¿Por qué es imprescindible la terapia individual? Porque si uno no hace terapia individual, yo diría, hay núcleos del paciente que no se pueden ver, es muy difícil de ver o se tarda mucho más en ver. Pero también porque me parece importante que en algún momento el paciente cambie a terapia grupal. Aunque, insisto, no me parece imprescindible, pero me parece deseable. Porque en la terapia grupal se ve algo que no se puede ver en la terapia individual, que es la relación del paciente con los pares, cómo se vincula con los pares. Y esto es lo más parecido a la vida que después el paciente tiene en su vida cotidiana. En general uno en la vida se vincula con pares, salvo algunos casos, algunas excepciones y algunos vínculos particulares, uno finalmente se vincula con pares. Entonces, en la terapia individual se puede trabajar más profundamente núcleos propios de la personalidad del paciente, de lo que al paciente le pasa, y en terapia grupal se puede trabajar sobre todo el vínculo con los pares. Entonces, la periodicidad para nosotros, para las sesiones matrices, es 3 sesiones individuales o grupales por mes más un taller. Esta es la periodicidad que proponemos en el trabajo con escenas matrices. Otro ítem del encuadre tiene que ver con el tiempo de proceso. En escenas matrices nosotros no trabajamos con un tiempo definido. No trabajamos con un tiempo acotado. La terapia es abierta. Siempre es abierta. Sí damos una primera etapa de 3 meses para que haya cierto conocimiento entre terapeuta y paciente, pero después, si el proceso se da bien en esos 3 meses, como en general suele pasar, lo que sigue no tiene un límite de tiempo. ¿Por qué? Porque consideramos a la terapia como un espacio, consideramos al espacio terapéutico como un espacio que acompaña la vida del paciente. Entonces no ponemos límite de tiempo. El paciente va llevando a cabo distintos movimientos en su vida y el espacio terapéutico acompaña estos movimientos. Por eso no hay un límite temporal. Por supuesto, hay momentos en el proceso en donde uno pone una pausa, en donde uno hace un paréntesis o incluso en donde uno termina un proceso, pero esto no es a priori, esto se va viendo a lo largo del proceso. Y el tercer ítem del encuadre que quería marcar es el tema del dinero. La terapia se paga. Si la terapia no se paga, algo queda desequilibrado en el vínculo entre el terapeuta y paciente. La terapia se paga quiere decir que se paga directamente o el profesional cobra a través de la institución que lo contrata o del Estado. Pero la terapia de alguna manera se paga. Si no se paga, es decir, si el profesional no cobra por su trabajo, la terapia no es una posibilidad, por lo menos según nuestra mirada. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio muy grande entre lo que el terapeuta da y lo que el terapeuta recibe, o entre lo que el paciente recibe y lo que el paciente da. Y este desequilibrio impide el proceso terapéutico. ¿Cuánto se paga? Bueno, cada uno podrá ver cuál es el arancel y por supuesto también prestamos mucha atención a la posibilidad del paciente. No todos los pacientes por supuesto pueden pagar lo mismo y siempre hay un rango en el cual uno se puede mover, pero la terapia se paga y el terapeuta debe sentir que lo que se le paga por su trabajo tiene que ver con lo que él cree que merece ganar. Digo, puede haber diferencias, pero hay un rango desde el cual no se puede salir. Porque si se sale de ahí y si el terapeuta siente que crónicamente gana menos por su trabajo, esto empieza a afectar el vínculo terapéutico. Entonces, dentro del encuadre son 3 ítems. Dijimos que el encuadre es esto que da marco al proceso.
dentro del encuadre, digamos, son 3 ítems: la periodicidad de las sesiones, el tiempo de proceso y el dinero. El segundo gran tema, el segundo gran concepto que me interesaba tomar aquí, tiene que ver con la teoría a partir de la cual el terapeuta atiende al paciente. ¿Qué es la teoría? La teoría es como un esquema, es como un mapa a partir del cual el terapeuta va a mirar al paciente. Por eso no es lo mismo una terapia o un terapeuta que un amigo. Porque un amigo mira a su amigo sin una teoría previa. Y además un amigo no tiene la tarea de ayudar. Un terapeuta, cuando mira a un paciente, lo mira a partir de determinada teoría. Es decir, a partir de lo que es saludable, mira lo que el paciente trae. Siempre ponemos el ejemplo, y además es un ejemplo que a mí me gusta mucho, de cuando llevamos el auto al mecánico y el mecánico abre el motor y entonces mira ese motor a partir del motor que él tiene en la mente, que es un motor sano, que anda bien. Cuando nosotros miramos al paciente, lo miramos también con una idea de lo que es salud. La idea de lo que es salud dependerá de la escuela con la que uno trabaje. Cada uno trabaja con una escuela y esa escuela propone una idea de lo que es un paciente saludable. No es lo mismo un paciente saludable para el psicoanálisis, que para el cognitivismo, que para la Gestalt, que para el existencialismo. No es lo mismo un paciente saludable para cada una de estas escuelas. En escenas matrices nosotros creemos que el terapeuta, cuando hablamos de teoría, tiene que tener, si atiende desde las escenas matrices, tiene que tener, yo diría, 2 niveles de teoría. La teoría general de las escuelas psicológicas más importantes, cuando atendemos desde las escenas matrices, tenemos que saber qué es el psicoanálisis, qué es el cognitivismo, qué es el conductismo, qué es el existencialismo, qué es la Gestalt. Tenemos que saber esto. Y dentro de cada una todas las diferencias, ¿no? El que es el psicoanálisis freudiano, el junguiano, que es dentro de las escuelas humanísticas, el análisis transaccional, la teoría rogeriana. Tenemos que saber, tenemos que tener un esquema general de las escuelas psicológicas, por lo menos de las más importantes. Y además, en otro nivel, tenemos que, si atendemos desde las escenas matrices, tenemos que primero saber dónde está insertada la escuela de las escenas matrices dentro de este mapa general de las escuelas psicológicas, y después tener absoluta y profunda claridad teórica de la teoría de las escenas matrices. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno hace una intervención a un paciente, uno tiene que poder explicar, no hace falta que se lo explique al paciente, pero uno tiene que poder explicar con claridad por qué ha hecho esa intervención. Más allá si después la intervención es acertada o no, más allá si después lo que yo hice con el motor hace que el motor ande mejor o peor, en la explicación de por qué yo hice eso, por qué intervení de esta manera, en la explicación debe haber una coherencia teórica. Esto me obliga a mí, nos obliga a nosotros, a los terapeutas, a tener conciencia teórica. La conciencia teórica no quiere decir rigidez. La conciencia teórica es lo que me permite afirmarme para moverme con libertad. Si yo no soy consciente a nivel teórico, quizás hago algo que daña, que no lo haría si fuera consciente a nivel teórico. Entonces, la teoría de las escenas matrices necesita, para poder atender desde esta teoría, necesita un conocimiento de la teoría general de las escuelas psicológicas. Y ahí, dentro de esta teoría general, insertar a la teoría de las escenas matrices. En el caso de las escenas matrices, la teoría nuestra, la teoría propia de las escenas matrices, yo diría es compleja, se puede entender, de hecho se puede entender y explicar, pero tiene un interesante grado de complejidad. Es a la vez lineal y circular. Es a la vez se puede explicar, linealmente, y uno se da cuenta que si solo la explica linealmente, algo se queda fuera. Y lo mismo si la explico solo circularmente.
Esto referido a la teoría. Otro concepto que me interesa tomar hoy es el concepto de técnica. ¿Qué es la técnica? Son los recursos que yo como terapeuta tengo y que voy a utilizar para llevar a cabo el tratamiento. Digo, la teoría en general me permite saber qué pasa, por qué el motor no funciona. La técnica me permite llevar a cabo los movimientos necesarios para sanar a este motor, para hacer que el motor funcione. Es decir, me permite llevar a cabo los movimientos necesarios para ayudar a mi paciente a sanar y a sentirse mejor. La técnica se expresa a través de las intervenciones. Todo lo que yo hago como terapeuta en la relación con mi paciente, todos son intervenciones. Desde lo que le digo en la sesión, hasta cómo se lo digo en la sesión, desde si le contesto o no le contesto el WhatsApp, hasta cuándo se lo contesto, hasta qué hago si me llama en la semana, cómo lo saludo, todo tiene que ver con intervenciones, pero no con intervenciones rígidas. Tiene que ver con que todo en la relación con mi paciente, todo lo hago desde mi ser terapeuta. Y como lo hago desde mi ser terapeuta, todo es una intervención. La técnica tiene que ver con la cantidad de recursos que tengo para intervenir. Es como una caja de herramientas. Si yo en mi caja de herramientas tengo 200 herramientas, tendré recursos mucho más amplios para los problemas que puedan suceder que si tengo 2 herramientas. Si yo solamente tengo un martillo y un destornillador, solo podré actuar saludablemente con un clavo y con un tornillo. Pero si yo tengo muchísimas otras herramientas, podría actuar adecuadamente si encuentro otra cosa. Lo mismo pasa con mi paciente. Yo puedo tener mucha claridad teórica y muy pocas herramientas. Entonces, si mi única herramienta, por ejemplo, es explicarle al paciente lo que le pasa, puedo tener mucha claridad teórica, pero solo conseguir explicarle y el paciente solo conseguirá quizás entender, pero esto no le permitirá quizás cambiar. Por eso, la cantidad de recursos tiene que ver con cómo hago yo para que mi claridad teórica se transforme en una ayuda efectiva al paciente que tengo adelante. A algún paciente con entender le alcanza, a otro paciente con entender no le alcanza. A otro paciente lo tengo que ayudar a conectar, a otro paciente lo tengo que ayudar a poner límite, a otro paciente lo tengo que ayudar. Digo, cada paciente, y mejor dicho, en cada momento, cada paciente requiere de mí determinadas herramientas. Y el último concepto, hasta ahora vimos encuadre, teoría y técnica, y el último concepto que no quiero dejar afuera es un concepto que para nosotros, los que trabajamos con escenas matrices, es fundamental. El concepto de trabajo personal. El terapeuta es una persona que está en proceso de crecimiento permanente. El terapeuta está él mismo en un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque si no fuera así, el terapeuta creería que ya llegó a lo máximo que se puede crecer y se transformaría inmediatamente en un soberbio. Y por otro lado, porque si no fuera así, allí donde el terapeuta no ha podido crecer, no podría ayudar a su paciente. Quiero decir, solo puedo ayudar realmente al otro allí donde yo mismo me he ayudado. Si no me he ayudado a mí mismo, evidentemente no puedo ayudar al otro. Y este proceso de crecimiento del terapeuta, que por supuesto, cuando hablamos del terapeuta de las escenas matrices, el terapeuta tiene que haber tenido o tener muchísimo tiempo de terapia efectiva como paciente, es un requisito indispensable, haber sido paciente o ser todavía paciente. Más allá de ser ahora o no ser paciente, tener el espacio propio terapéutico abierto, aunque no vaya por ahora, o no vaya en este momento. Quiero decir, además de eso, el terapeuta necesita de alguna manera o de otra tener abierto su espacio de supervisión. O porque esté haciendo supervisión, o porque tenga la persona de referencia con quien supervisar si es que fuera necesario. O sea, el terapeuta también tiene que reconocerse como paciente. Si no se reconoce como paciente, entonces
va a haber momentos en donde la relación con el paciente le va a mostrar al terapeuta aquello que él no tiene sanado, y si él no se decide, no se dedica a sanarlo, esto va a interferir en la relación con el paciente. Hemos visto 4 ítems, hay por supuesto más, pero 4 ítems que me parecen importantísimos para pensarnos como terapeutas: el encuadre, la teoría, la técnica y el trabajo o crecimiento personal del terapeuta. Esto ha sido todo, digamos así, en realidad han sido solo los títulos, pero esto ha sido todo por la charla de hoy, la tercera charla de este ciclo Escenas Matrices para Terapeutas, que, como ya saben, tendrá un total de 12 encuentros, los 4 de diciembre, 4 en enero y 4 en febrero. Por supuesto, pueden escribirnos a info@habitarnos.com.ar, pueden consultarnos, pueden mandarnos sus opiniones, y pueden también consultarnos por la formación en escenas matrices que comenzará en el mes de marzo, recomenzará un nuevo módulo 1 en el mes de marzo. Esta formación está pensada para psicólogos y está pensado para ayudadores en general, y uno de los objetivos, por supuesto, el objetivo primero es que los alumnos puedan aprender a trabajar desde esta mirada, pero otro de los objetivos es ir conformando de a poco el grupo de coordinadores de Habitarnos, para que a partir de conformar este grupo haya más terapeutas que puedan atender en Habitarnos mismos dentro y desde la mirada de las escenas matrices. Yo les agradezco muchísimo su atención, como siempre, sus comentarios, los mails que nos mandan y todo el acercamiento que permanentemente tenemos con este ciclo de charlas, al igual que lo tuvimos con el ciclo del 2020. Les agradezco muchísimo y los invito, si quieren y si pueden, a acompañarme el miércoles próximo. Muchísimas gracias.